hemos estudiado muchas verdades sobre cómo ser auténtica y única, pero queda una cosa, una sola cosa que solamente tú puedes hacer. En otras palabras, que independientemente de todo lo que hemos estudiado, si tú no haces esta sola cosa, de nada va a servir. Y es creer. De hecho, al final, Joyce Meyer dice, imagínate que volvieras a leer el libro otra vez desde el principio, pero ahora sí, creyendo cada uno de los principios y de las cosas que hemos aprendido. No es suficiente con saberlas, no es suficiente con haberlo leído. Lo más importante de todo es creer. ¿Ok? Y en Juan capítulo 11, versículo 4, ¿qué nos dice Jesús que sucederá cuando creemos? Y dice Juan 11:40 en la Reina Valera, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios, la manifestación de sus milagros, es uno de los muchos beneficios de los que vamos a estar hablando ahorita de creer. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones diarias que tú obtienes o que obtenemos nosotros al creer? Pues que veremos su gloria, que veremos la manifestación de sus obras, las más sobresalientes. Nuestros ojos van a ser testigos porque hemos creído. El solo hecho de creer en las promesas de Dios va a simplificar nuestra vida. ¿De qué manera va a ser nuestra vida más simple? El creer en las promesas del Señor. ¿De qué manera simplifica tu vida? Vamos a ir ahí a la página 283, las que tienen ahí el libro, vamos ahí a la página 283 y vamos a leer el último parrafito. Y dice, si creemos las promesas de Dios que encontramos en su palabra, nuestras vidas serán maravillosas y de una manera sorprendente. Eso no significa que vendrán sin desafíos o sin pruebas, ¿no? Eso no es lo que significa, sino que incluso el peor de nuestros días, acompañado de creer en Jesús, será más maravilloso que nuestro mejor día sin Jesús. Él está con nosotros en medio de los problemas y ha prometido que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará. Esa es una de las promesas que si nosotros realmente creemos, no tenemos por qué temer. Imagínate que tú tuvieras a tu lado física, si simplemente una persona que tiene un guarura al lado ya se siente un poquito más segura, se siente un poquito más confiada. Ahora imagínate tú que caminas con Jesús a tu lado. Imagínate tú que caminas con Jesús a tu lado cada día. Esto nos ayuda a poder vivir de otra manera, simplifica nuestra vida. Hebreos 13:5 es donde está esa promesa que dice, no te desampararé ni te dejaré. Y si tú lo crees, tú puedes visualizar a Jesús que camina contigo. El Salmo 46:1 es otra promesa que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me encantó esta frase que está encuadrada ahí en la página 284 que dice, el peor de nuestros días acompañado de Jesús será más maravilloso que el mejor de nuestros días sin Él. Yo no sé si tú te has podido imaginar cuando estás pasando por una prueba, estás pasando por una situación difícil. Yo recordaba que cuando mi hijo le iban a hacer una cirugía, tenía alrededor de 5 años o 4 años más bien. Yo me acuerdo cuando estaba en la sala de espera y que estaba súper nerviosa, esperando el resultado, que todo saliera bien. ¿Y sabes qué fue lo que me confortó en esos momentos? La palabra de Dios, las promesas que el Espíritu Santo pone en tu mente para que tú puedas estar tranquila, para que tú puedas estar confiada. Y si esas promesas que el Espíritu Santo pone en tu mente y en tu corazón, tú las crees y te apropias de ellas y te aferras de ellas, tú vas a poder comenzar a experimentar paz. Yo me acuerdo que en medio de tanto nerviosismo, esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo decía, gracias, Señor. Yo sé que tú tienes cuidado de mi hijo, yo sé que tú tienes cuidado de nosotros aquí.
tú estás en control. Y esta palabra es simplemente estar reflexionando en la misma palabra, meditando en la misma promesa, hizo que yo pudiera estar confortada y poder esperar. Y claro que esa cirugía salió bien. Entonces, eso es lo que hace el creer en las promesas del Señor. En Él todo es posible y es quien nos da toda la fuerza que nosotros necesitamos en las luchas, en las pruebas, en las tribulaciones, en la adversidad. Él es el que nos da la capacidad para hacer todo lo que tenemos que hacer en la vida. Hay dos promesas que nosotros vamos a ver ahorita, que la primera de ellas es Marcos capítulo 10, versículo 27. Y dice, una de ellas dice, para los hombres, Jesús mirándolo a los ojos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Filipenses 4:13 es una de las promesas que también siempre compartimos con nuestros hijos cuando están pasando por algo o nosotros mismos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, el solo hecho de creer en esa promesa nos ayuda a poder confiar que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad en el momento indicado para poder hacer todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay una gran diferencia entre saber las promesas, escucharlas, leerlas, inclusive memorizarlas. Hay una gran diferencia entre eso y creer realmente. Creer en sus promesas va a transformar la forma en que nosotros vivimos nuestro día a día, venga como venga. Vas a ver su gloria, vas a ver la gloria de Dios en medio de los problemas, vas a ver la manifestación de sus obras más sobresalientes, como decíamos ahorita. Si alguna vez tú sientes que la paz se te está yendo, que se ha desvanecido, que se te está yendo el gozo del Señor, ¿sabes qué es lo que tienes que revisar? Tienes que revisar tu fe. ¿Estoy realmente creyendo en las promesas del Señor? Romanos capítulo 15, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Fíjate, no nada más que te dé alegría y paz, no, que te llene de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él, fíjate, ese es el requisito para estar lleno de esa alegría y de gozo en medio de las tribulaciones. Porque si tú estabas pensando que esta alegría y este gozo lo experimentamos y esta paz cuando todo está bien y que estamos con una hamaca y con una piña colada, no, estamos hablando en el día a día. Hay días que son difíciles, hay días que nos llegan con pruebas, pero dice, a ustedes que creen en Él, el Dios de la esperanza, esta es la promesa, te va a llenar de toda alegría y de toda paz. Y si tú puedes creer hoy y puedes creer mañana y puedes creer en toda circunstancia, este es el estilo de vida que tú puedes vivir como hija de Dios que cree en Él. Dice, ¿para qué? Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí está el secreto, es el poder del Espíritu Santo, pero yo quiero que tú notes que esta promesa está llena de esperanza para nosotras, en el que el Espíritu Santo quiere llenarnos de esa alegría, de ese gozo y de esa paz y de esa esperanza, todo a través del poder del Espíritu Santo. Sí podemos creer. Por eso hoy vamos a hablar acerca de lo importantísimo que es esta parte que solamente tú puedes hacer, que es creer con todo tu corazón. Creer en Dios hace todo más simple en nuestra vida. Dejamos de luchar para tratar de encontrar la razón por la que no comprendemos. Confiamos, creemos en Dios y sabemos que Él nos va a revelar todo lo que nosotros necesitamos saber cuando sea necesario saberlo. Que Él nos va a dar toda la habilidad cuando la necesitemos. Que Él nos va a dar toda la fuerza cuando la necesitemos. Que Él nos va a dar todo lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Y al principio les decía la pregunta, ¿qué pasaría si volviéramos otra vez a leer todo el libro, pero ahora con el propósito específico de creer? Yo voy a creer cada cosa, cada principio bíblico, cada fundamento de la palabra de Dios. Ahí en la página 285 están las preguntas que vamos a leer específicamente creyendo.
que lo que dice la palabra de Dios es verdad y que es para ti y que es para mí. Y dice ahí la primera pregunta en la 285. Y tú contesta, quiero que contestes todas las preguntas sinceramente. ¿Crees que Dios te ama incondicionalmente? Ese fue uno de los primeritos temas. ¿Crees que eres aceptable para Dios? Aunque la mitad del mundo no te acepte, ¿tú crees que eres aceptable para Dios tal y como tú eres, auténtica y única? ¿Crees que Dios quiere que tú seas una mujer auténtica y única? ¿Crees que deberías vivir para complacer a la gente o para complacer a Dios? ¿Crees que Dios no está enojado contigo? Ahí al lado de tu libro, vele contestando sí o no. Vamos a ver cómo vamos y cómo hicimos, si nos pudiéramos evaluar. ¿Crees que tus pecados han sido perdonados y se ha desvanecido la culpa? ¿Crees que tu imagen personal afecta tu calidad de vida? ¿Crees que tu imagen personal afecta tu calidad de vida? La siguiente, ¿crees que Dios quiere que te ames? ¿Estás dispuesta a dar un paso de fe y ser única, incluso si eso significa perder algunas amistades? ¿Estás dispuesta a hacer lo que crees que Dios quiere que hagas, incluso si esto significa que otros te juzguen seriamente? ¿Estás dispuesta? ¿Crees que Dios tiene un futuro maravilloso planificado para ti? ¿Crees que puedes dejar atrás tu pasado y seguir adelante? Aquí es donde yo quiero que tú veas y reflexiones. Dios puede tener para ti preparado una vida maravillosa, con gran propósito, con tremendo propósito para ti. Pero si tú todavía no crees, si tú no puedes creer, nada de eso va a acontecer. Nosotros tenemos que creer que recibiremos todo lo que la palabra de Dios dice que tiene para nosotros. Tenemos que comenzar a creer. Entonces, de esta lista de cada una de las preguntas que hicimos ahorita, ¿a cuál de ellas le pusiste que no ahí? Circúlala. Porque, ¿sabes? De esa lista de preguntas a las que tú todavía no crees, ahí es donde nosotros necesitamos repasar para poder asegurarnos de permitir que la verdad del amor perfecto de Dios por ti comience a transformar la forma en que tú vives cada día. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito permitir que el poder del Espíritu Santo venga a convencerme de ese amor perfecto que Dios tiene para mí. Y cuando yo le dé al Espíritu Santo esa oportunidad de venir a revelarme toda su verdad acerca de mí, eso es lo que va a traer transformación a tu vida, esa vida que vivimos todos los días y que está llena de retos. Así es que vamos a pasar a la parte número 2, que es fortalécete en la palabra de Dios. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia o abras tu Biblia electrónica en Bible Gateway, porque hoy vamos a estar leyendo mucho. ¿Por qué lo que crees es tan poderoso? Vamos a meditar en esta pregunta. ¿Por qué lo que crees es tan poderoso? Vamos a ver qué tan importante es creer. Nuestra fe y nuestra convicción es poderosa. ¿Por qué? Porque tendremos o viviremos lo que creemos. ¿Sabes por qué también? Porque se hará conforme a tu fe. Y vamos a dar dos ejemplos muy claros de esto. El primero lo vemos en la historia cuando un centurión se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Y Jesús le dijo, ve, todo se hará tal como creíste. Por eso la fe es tan importante. Por eso es tan poderosa. Dijo, todo se va a hacer tal como creíste. Esa historia la tenemos en Mateo capítulo 8, versículo 5. Así es que vamos a ir ahí y vamos a leerla. La fe del centurión, el centurión que creyó. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice así. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús.
Versículo 8 dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que tú digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Entonces se hizo tal como creyó. Por eso la fe es tan importante. El primer versículo que viene cuando abrimos el capítulo, cuando está debajo de ahí del título que dice cree, dice Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por eso decía Jesús, a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Así de importante es creer en el Hijo de Dios, creer en sus promesas. Ahora, número 2. Tenemos un segundo ejemplo de 2 hombres ciegos que siguieron a Jesús y le pidieron que los sanara también. Y Jesús preguntó, esta es la pregunta, ¿creen que puedo sanarlos? Y cuando ellos le contestaron, sí, Señor Jesús, sí creemos, Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Que se haga conforme a su fe. Por eso, de acuerdo a nuestra fe, es como vamos a vivir y lo que vamos a ver. Esta historia está ahí en Mateo capítulo 9, versículo 28 al 29. En la Nueva Versión Internacional dice, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús nos hubiera preguntado a nosotros, ¿crees que yo puedo hacer eso que tú necesitas ahora? ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Cuál sería tu respuesta? Y queremos que tú puedas observar esto hoy. Si tú tienes dificultad para creer, sí podemos ser honestas, podemos ser auténticas con Dios, podemos dejar de fingir que sí creemos. En otras palabras, no finjas que tienes fe cuando no la tienes. Y tenemos una historia de un hombre auténtico con Dios en cuestión de su fe, y eso nos va a animar a nosotras, que nosotras también, cuando estamos batallando, estamos teniendo dificultad para creer, nosotros también le podemos decir al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame porque me está costando. Ahí, esa historia está en Marcos, capítulo 9, versículo 17, y yo la voy a leer de la Reina Valera, y dice así. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Y fíjate, la situación era tan grave. Mira que la falta de fe de este pobre hombre no era de a gratis. Mira cómo estaba la situación. Dice, el espíritu inmundo lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero dijo algo más: ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, mira cómo reaccionó Jesús ante la incredulidad de sus discípulos. Cuando los discípulos no pudieron echarlo fuera, ¿qué fue lo que dijo? Oh, generación incrédula. Y hoy quiero que tú veas la incredulidad como un serio problema, como pecado. ¿Y cuánto le disgusta a Jesús la incredulidad? Que él dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Sabes a qué se estaba refiriendo? A la incredulidad que había en el corazón de los que le seguían. Sí, sí estaban muy cerca, súper cerca de Jesús. Tan cerca que Jesús podía escuchar la duda de sus corazones. Y yo sé que a veces en nuestros corazones también de repente va a surgir la duda, sobre todo cuando vemos la situación tan difícil o tan adversa. Pero en esas ocasiones no vamos a fingir tener la fe que no tenemos. Vamos a clamar como clamó este hombre que le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad, porque quiero creer. Porque eso es la única forma de recibir los milagros, es a través de la fe. Entonces, ¿qué lección podemos aprender del padre, de la historia de este padre que leímos en Marcos 9? Para estos momentos en los que nos está costando creer. ¿Qué te enseña acerca de ser auténtica con Dios? Aprendemos que podemos ser sinceras con Dios, que no tenemos que fingir tener fe perfecta cuando no es perfecta. La fe es imperfecta es cuando tenemos dudas, y la duda es lo que estorba, el milagro es lo que estorba que se haga difícil que podamos creer en Dios. Así es que vamos a desechar la duda y vamos a reprenderla como un espíritu malo que quiere estar obstaculizando. Digámosle no a la duda, cerrémosle la puerta de nuestro corazón a la duda y vamos a sujetarnos a la fe en las promesas de Dios. Es importantísimo que a mí me gustaría decirte que cuando no tenemos que decir quiero más fe, no, porque Jesús dijo: si tienes la fe tan pequeña como un grano de mostaza, más bien vamos a ocuparnos de reprender la duda y de decirle al Señor: ayúdame en mi incredulidad. Vamos a tratar de deshacernos de la duda, que no quede duda en nosotros, para que esa fe sea la que obre. Recuerda que la fe, dijo Jesús, del tamaño de si tú tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte: vete de aquí, y se irá. ¿Ok? Así es que vamos a desechar la duda de nuestro corazón. Ahora la pregunta número 3 dice: describe una situación actual sobre lo que estés luchando con dudas y expresa tus pensamientos honestos al Señor. Y ahí hay un lugar en la guía donde tú puedes escribir, y yo te reto que seas auténtica con Dios, que seas honesta con Dios y que tú le puedas decir realmente lo que está pasando en tu corazón. Señor, estoy luchando con duda en esta situación. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo sé que el Señor te va a ayudar. Es increíble. Si nosotros pudiésemos ver o escuchar la duda que hay
en nosotras mismas nos sorprenderíamos. Y la duda entristece al Señor. Lo vimos también molesto. ¿Hasta cuándo? Yo recuerdo que yo estaba aquí en esta oficina, estaba sentada, no recuerdo qué es lo que estaba haciendo, pero recuerdo que hubo un momento como un flash en el que el Señor me permitió como estar en ese tiempo con Jesús, con sus discípulos, y pude ver y pude escuchar, y era como si yo estaba allá adentro, viviendo, experimentando lo que estaba sucediendo. Y Jesús estaba escuchando audiblemente la duda, las voces de la duda de todos los discípulos que estaban alrededor de él. Y estaban todos aborrotados, estaban todos muy cerca, sí, alrededor de él, pero todos estaban dudando. Y yo recuerdo que yo no pude soportar eso, fue un dolor tan grande. Y no sé si el Señor me estaba diciendo, así se duele mi corazón, cuando lo único que puedo ver y escuchar es la duda, es la falta de fe. Me dolió tanto que no lo pude resistir, que yo quise salir de ahí y salí de ahí, y aún así sentía el dolor en mi corazón, el dolor de Jesús, de sus más íntimos seguidores. Todos dudaban, y que él tenía que continuar con ellos, él tenía que seguir adelante, inofendible de todo lo que estaba escuchando, adelante, porque no podía evitar que la duda, que la voz de la duda, estar escuchando todo lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban dudando. Y si leemos los evangelios, lo vemos una y otra vez, y ellos dudaban, y todos dudaban. Y que eso no nos pase a nosotros, y de eso se trata este capítulo. Cree, sé de las personas que creen. Yo creo que Jesús siempre está esperando ver esos corazones que creen, independientemente de la dificultad o de la situación. Así es que tenemos que comenzar a detectar cuando la duda entra. Duda, tú te vas. Yo no alojo la duda en mi corazón, porque eso no le agrada al Señor. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y seamos conscientes de esto. Ahora, cuando esperas que Dios responda a una oración, ¿de qué puedes estar segura? Vamos a leer ahí en la página 287. Ahí en el primer parrafito. Y dice, en los relatos de los evangelios vemos resultados instantáneos, milagros, pero ese no siempre es el caso. En muchas ocasiones pedimos, recibimos por fe y luego esperamos para ver que Dios actúe. Te fijas, es el proceso. Pido, luego recibo por fe y luego espero ver con esos ojos físicos que Dios actúe. Ese es el proceso. Algunas veces toma poco tiempo, en otras tomará mucho tiempo más. El tiempo depende de Dios. Nuestra parte es seguir creyendo. Dios es un Dios soberano, Él sabe cómo, cuándo y dónde, pero mi trabajo es creer y echar fuera la duda en el nombre de Cristo Jesús para poder seguir creyendo. Cuando estoy esperando que Dios haga algo que le he pedido y empiezo a pensar cuánto tiempo ha pasado, yo digo, creo que Dios está obrando en esta situación ahora mismo y yo veré los resultados en su debido tiempo. ¿Tú crees que tú y yo podamos también decir estas palabras cuando parece que Dios no me oye, cuando parece que Dios está tardando? Puedo decir, yo creo que Dios está obrando en esta situación ahora mismo, porque mientras que yo sigo creyendo, Dios sigue obrando. Mientras que yo decido seguir creyendo, yo le abro la puerta para que Dios siga obrando en mi situación. ¿Qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que lo confirma así? Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual
actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios está actuando. La palabra de Dios está obrando, está haciendo aquello por la cual ha sido enviada a ti. Nuestro trabajo es seguir creyendo. Ahora, ¿cómo es que nos instruye también Romanos capítulo 1, versículo 17 sobre cómo vivir esta vida de fe, esta vida de creer siempre? Mira qué bonito dice Romanos 1:17 en la Nueva Versión Internacional. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo aquí nos está instruyendo a creer y a seguir creyendo de principio a fin. Y mientras que nosotros seguimos creyendo, Dios va a seguir obrando. Dios quiere que vivamos por fe de principio a fin. Sin embargo, ¿qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere interrumpir continuamente tu fe. Quiere interrumpir lo que tú estás creyendo. ¿Cómo? Con la duda. Así es que por eso es importante detectar cuando la duda entre para decirle no a la duda y seguir sujetándonos a la fe, aferrados a sus promesas. Amén. Vamos a pasar a la última parte, que es pon tu autenticidad en acción. Y esta parte es la más importante porque ahora es cuando ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido. Número 1, cuando te enfrentas al miedo y a la preocupación, yo creo que es frecuente que una mujer experimente preocupación y experimente miedo. Pero, ¿cuál es la decisión que tienes que tomar a pesar de lo que puedas estar sintiendo, a pesar de lo que puedas estar viviendo? ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar? Tienes que tomar la decisión de creer. Voy a seguir creyendo que Dios está actuando en medio de mi situación. Debemos tomar la decisión de creer hoy y siempre, de principio a fin. Necesitamos nosotros decidir, yo voy a sustituir todo el temor, toda preocupación con fe y confianza en las promesas de Dios. Y las decisiones son importantísimas. Esta es una nueva forma de vivir. Creer primero y luego recibo a través de la fe, aun cuando no lo haya visto con mis ojos físicos. Yo ya estoy creyendo, estoy recibiendo a través de la fe. Nosotros tenemos la tendencia a creer únicamente en lo que podemos ver, a lo que podemos escuchar. Recuerdo el testimonio de la pastora Gloria cuando su hijo estaba gravemente enfermo, estaba internado y estaba muy grave. Y Dios le dijo, independientemente de lo que veas o oigas, cree que ya está sano. Y dice ella, si yo no hubiera recibido esas palabras, hubiera sido muy difícil haberme sostenido al ver y escuchar el pronóstico y todo, porque se veía que iba de mal en peor. Pero la palabra que ella recibió fue, independientemente de lo que veas o oigas. Y sabes, eso es la fe. La fe va mucho más allá de lo que vemos o oímos. Y nosotros tenemos la tendencia de creer nada más cuando vemos. Pero necesitamos entender que en el reino de Dios, primero debemos de creer. Primero tenemos que recibir a través de la fe. ¿Para qué? Para que eso que por lo que estoy orando pueda manifestarse y cristalizarse a través de la fe y llegar a ser una realidad. ¿Cómo puedo lograrlo? A través de la fe. Creyendo, desechando la duda y creyendo. No esperes tener un sentimiento de fe. No esperes tener un sentimiento, porque no se trata de un sentimiento especial para poder creer. Se trata de una decisión. Yo decido creer en las promesas del Señor. Independientemente de lo que vea o escuche, yo creo en las promesas del Señor. ¿Qué es lo que te va a dar la confianza para creer y tener fe en cualquier situación? Y lo decíamos ahorita, creer
es una decisión, es algo que decidimos hacer con base a la fidelidad de Dios, con base a todos los atributos que nosotros tenemos de Dios, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él es fiel, y podemos confiar en un Dios que no miente. Dice la palabra del Señor: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él es fiel. Por eso es que puedo decidir creer. Ahora, ¿cómo nos describe Hebreos capítulo 11, versículo 1? ¿Cómo describe la fe? Cuando no estás viendo el resultado que tú quieres inmediatamente, cuando no estás viendo la manifestación del poder de Dios en un milagro, pero ¿qué puedes estar seguro de que sí tienes? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que sí tenemos? Tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Lo que tenemos son las promesas de Dios en nuestra mano, en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso es lo que sí tenemos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar seguros, en que la palabra del Señor es fiel y es poderosa. Dios nos ha dado muchas promesas, más de 5,000 promesas en su palabra. ¿Cómo es que yo puedo recibir esas promesas? A través de la fe. A través de la fe. Por eso es tan importante, importantísimo y poderoso creer. Por eso creer es sumamente importante, porque es la manera en que recibimos de Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios, es lo que dice Hebreos 11, versículo 6. No podemos agradar a Dios sin fe. Pero también dice en Romanos 1, capítulo 17, y la persona justa y recta vive por fe, respira por fe, camina por fe, porque no es por vista, sino es por fe. Ahora, para ser auténtica y única, se requiere creer. ¿De qué maneras? A nosotros nos toca creer. Esa es nuestra parte. Apropiarnos de cada una de sus promesas, aferrarnos a vivirlas hoy, porque mañana es tarde. Hoy yo creo, hoy yo recibo, hoy yo vivo, hoy yo disfruto de lo mejor de Dios. Vamos a ver qué dice la página 290, ahí en el segundo parrafito. Dice: para ser la persona que Dios te ha creado, necesitarás que lo creas. Necesitarás creer. Creer que es mejor ser auténtica que una persona falsa. Creer que Dios abrirá las puertas de la oportunidad para ti en el tiempo correcto. Creer que tienes muchas más capacidades de las que tienes hasta el momento, y si te comprometes a ser auténtica, las vas a ver florecer. Creer que las promesas de Dios libera gozo en tu vida. Míralo desde una perspectiva simple. Si crees en las promesas de Dios, serás feliz. Si crees en las promesas de Dios, serás feliz. No estoy diciendo que puedes tener todo lo que decidas creer que tendrás. Fíjate, esto es bien importante, sino que puedes tener todo lo que Dios te ha prometido en su palabra. Entonces la pregunta ¿es cierto que puedes tener cualquier cosa que decidas creer que tendrás? La respuesta es no. No todo lo que tú decidas que tendrás, sino que puedes tener todo lo que Dios te ha prometido en su palabra. Esas más de 5,000 promesas. Ahora, la pregunta número 7 dice: ya sea que seas una persona mañanera o no, ¿cuál es una excelente manera de comenzar todos los días? ¿Sabes cuál es una manera excelente de comenzar todos los días? Creyendo. Creyendo, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Creyendo que ya tienes todo lo que Dios te ha prometido en su palabra. Toma la decisión de creer y declarar que será un gran día. Como dice Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero te fijas que siempre que se trata de creer, todo está basado en una promesa. Como dice Salmo capítulo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Por eso yo puedo iniciar cada día creyendo que ya tengo todo lo que Dios me ha prometido en su palabra.
Yo tomo la decisión de creer y declarar que hoy será un gran día porque Dios está conmigo, porque dice la palabra, ese es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Sabes que un día yo me acuerdo que yo decidí creer esto y yo dije, no voy a empezar un día sin antes declarar con mi boca que este es un gran día. Por eso todos los días yo dije, lo voy a meter dentro de mi oración, porque todos los días oramos. Yo dije, va a ser parte de mi oración, pero no voy a empezar un día sin antes creer y declarar que este es un gran día y que va a ser un gran día, que me voy a gozar y que me voy a alegrar en él. Y sabes, hay poder en tu palabra, hay poder en tus palabras, hay poder en lo que crees, porque lo que tú crees va a determinar qué recibes y cómo vives. Es lo que estamos hablando el día de hoy. Incluso recuerdo que lo puse como una de mis claves. Cada vez que tenía que entrar a mi computadora, mi clave es, hoy es un buen día. Porque Nancy tenía que creerlo. Porque tenía que ser mucho más que un solo versículo. Yo tenía que creerlo. Así es que todos los días yo estaba obligada a escribir la contraseña, hoy es un buen día. Y todos los días oraba en mi oración, este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré. Así es que lo que tú decides creer es lo que vas a ver, es lo que vas a vivir. Por eso yo quiero animarte, que tú creas por lo mejor, anticipadamente, sobre tu día. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a influenciar cómo va a terminar tu día. Decide creer lo mejor para ti en todas las áreas de tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tu familia, con tus hijos. Decide creerle a Dios, creer esas promesas, apropiarte de ellas. Y sabes, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías tú que el temor agota el entusiasmo? ¿Sabías tú que el temor desgasta tu energía? ¿Qué significa temer? ¿Y cómo es que drena nuestro celo? Yo quiero que tú tengas mucho cuidado con el temor. Temor significa anticipar con miedo o aprensión. El temor no es otra cosa que un miedo disfrazado. Y pregúntate, ¿sueles empezar el día temiendo algo? ¿Y cuál es el impacto que tiene el temor en ti? No creo que vaya a hacer nada bueno. No creo que vaya a terminar tu día bien si tú lo empiezas en temor o si vives en temor y en miedo. ¿Por qué? Mira lo que hace el temor. El temor nos anticipa a ver las cosas que sabemos que necesitamos hacer y en lugar de creer que podemos disfrutarlas, creemos que va a ser difícil y que no nos gustará y desde ahí ya comienza a arruinarnos el día. La decisión de temer o no es tuya. Creer que Dios te va a ayudar en lo que necesitas hacer cuando llegue el momento es tu decisión. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo lo creo. Yo lo creo que va a venir esa habilidad en el momento cuando yo más lo necesite. Y la pregunta número 10 dice, ¿cómo puedes derrotar al miedo y al diablo? Porque sabemos que el temor no viene de Dios. La palabra dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor viene de parte del diablo. ¿Cómo puedes derrotar al miedo y al diablo? Esto me encantó y también lo circulé ahí, le puse highlighter porque también está encuadrado ahí en la página 291, en el cuadrito de abajo, subráyalo, porque esta es la clave, lo que tú necesitas saber para poder derrotar al miedo y al diablo. Creerle a Dios y comenzar a disfrutar todo lo que tú haces, manteniéndote en fe y en una actitud de fe, en una actitud positiva en todo momento y en toda situación por medio de creer en las palabras de Dios, por medio de creer en estas hermosas promesas de Dios. Tú vas a derrotar al temor cuando no cedas ante el temor. Atrévete a creer y tú también vas a ver la gloria de Dios, vas a poder disfrutar de tu vida en el día a día. La tarea es escribir Juan capítulo 14, versículo 1 y comenzar a memorizar. Pero recuerda, no es tan importante memorizar, sino creer.
¿Cómo responde este verso? ¿Por qué queremos memorizarlo? Juan 14:1. ¿Cómo responde a tus problemas? Juan 14:1 dice, Jesús, el camino al Padre, y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Cree también en mí. No se turbe vuestro corazón. Vamos a terminar ya este capítulo leyendo la conclusión. Siempre me gusta leer el último segmento y está ahí en la página 292. Hablando de Juan 14:1, dice, este versículo ofrece una solución sencilla a nuestros problemas. No tenemos que gastar tiempo ni energía en preocuparnos, temer o tener miedo. Solo creamos en Dios, creamos en Jesús, creamos en el Espíritu Santo. Podemos creer en las promesas de Dios y en su palabra. Podemos vivir en el mundo y aún así no amoldarnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Eso está ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Podemos aprender a pensar como Dios piensa y a medida que lo hagamos, tendremos la vida que Jesús nos ofrece por medio de su muerte. Así es que la sección 4 dice, mantén esto en mente. Esto es lo que no podemos olvidar. Si tú puedes creer, vas a poder alcanzar gozo, el gozo del Espíritu Santo. Vas a poder disfrutar de la vida abundante que Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Vas a poder disfrutar de una vida auténtica y única. Vas a poder disfrutar de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Nuevamente, no tiene que ver con lo que vemos con nuestros ojos físicamente, sino con lo que creemos en nuestro corazón. Dice, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Este es el camino para tener esa vida de gozo, para poder disfrutar el ser auténtica y única, y es haciendo esto que solamente tú puedes hacer. Cree en Dios. Cree en Dios. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor porque hemos llegado al final, no solamente del capítulo, sino del libro. Y después de la oración me encantaría poder escuchar algunos testimonios. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido, Señor, el poder llegar hasta el final de este libro, recordándonos, Señor, lo importante que es poder creer en ti, creer en tu bondad, en tu amor, en tu fidelidad, en tu palabra, en cada una de tus promesas. Padre, yo te pido que tú quites toda duda de nuestro corazón y permite que podamos tener esta fe auténtica y que podamos, Señor, ver tus milagros, ver la manifestación de tu gloria y que tú nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria como mujeres auténticas y únicas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.